Buenas tardes, muy buenas tardes a todos los que se conectan a esta tercera emisión del ciclo de conferencias Rumbo al Cambio número 3, izquierda, derecha, uppercut, porque de hecho necesitamos a todas las fuerzas democráticas del mundo libre, a todos los partidos políticos que defienden la democracia para que defiendan también la democracia en Cuba, para que apoyen solidariamente la lucha del pueblo cubano, de específicamente qué puede hacer la comunidad internacional, qué se puede hacer desde la Unión Europea, qué se puede hacer desde América Latina, qué se puede hacer desde Estados Unidos, qué se puede hacer desde el sistema interamericano, para ir en detalle sobre lo que todos estos gobiernos, partidos políticos e instituciones pueden hacer por ayudar al pueblo cubano, todo lo que deben hacer también para ayudarse a ellos mismos, para eliminar la amenaza que ha significado el régimen cubano para muchos países de la región y también del mundo. Para abordar todos estos temas vamos a estar conversando hoy con varios amigos de la comunidad internacional, parlamentarios europeos, parlamentarios latinoamericanos, tenemos mensajes de congresistas de los Estados Unidos y también de ciudadanos como usted y como yo que viven en el exterior de la isla y que desde sus países también están trabajando por hacer crecer la solidaridad con el pueblo cubano. Y queremos empezar con las ideas que desde la oposición y de la sociedad civil se tienen de lo que debería ser la política exterior de la comunidad internacional, con cada una de sus particularidades respecto a Cuba, respecto a la dictadura cubana, respecto al pueblo cubano. Para ello, tenemos algunos mensajes de artistas independientes cubanos, de opositores cubanos, de líderes religiosos que desde la isla nos dicen lo siguiente. Mi nombre es Manuel Alcántara, artista, contemporáneo cubano y activista por los derechos humanos en Cuba. Primero que todo decirles que, como saben, vivimos una dictadura hace 60 años, pero lo interesante es que en los últimos tiempos se han demostrado que la dictadura no solamente es la que está tomando las decisiones en este país, ni está llevando las riendas de este país. La juventud, el cubano todo, los activistas, los opositores, la sociedad civil toda, está marcando la pauta, está marcando el reloj hacia una estructura democrática que se va a instaurar en cualquier momento en este país. A los organismos internacionales simplemente convocarlos, que crean en eso, que apoyen la transición en Cuba, que apoyen los cambios que están sucediendo en Cuba, que apoyen la juventud, que apoyen el diálogo, que apoyen simplemente al cubano. Y que cada día le exijan más al gobierno cubano que tiene que ir a esos diálogos, que tienen que escucharnos nosotros, la sociedad civil, que somos el puente entre la miseria que está pasando el cubano todo y ellos que no quieren escuchar esa miseria, esa frustración. Mi generación está emigrando, mi generación ha perdido la fe en el proyecto socialista, comunista cubano y no quieren escuchar eso. Por lo tanto, nosotros, los cubanos adentro, los cubanos afuera, todos necesitamos conectarnos a las instituciones internacionales. Por favor, sigan eso, pónganle fe, pónganle energía a los cambios que están sucediendo en este país. Y miren hacia ahí que sí está pasando. Puede pasar mañana y de independencia de la voluntad política sobre los derechos humanos, la voluntad de esas instituciones que han pasado también por estructuras dictatoriales como la nuestra, depende de ello los niveles de sacrificio que tengamos que asumir nosotros. La vida que nos cuesta a nosotros, la energía que nos cuesta a nosotros, depende de ello. Por favor, miren para acá, apoyen, crean que el cambio ya está aquí ya. Ya el cambio está aquí y se demostró. Estamos conectados. Un abrazo. Sí, mi sugerencia es nacional. Apoyar la demanda que parte de la sociedad civil cubana ha hecho para reformar el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de modo que los ciudadanos, la sociedad civil cubana, se pueda sentar allí en igualdad de condiciones con los estados y no puedan ser manipulados como lo hace el régimen cubano en estos momentos. Gracias, José Díaz Silva. Por eso, a todas las organizaciones internacionales, como cubano, quiero pedirle que le exijan a Cuba
o le pongan como condición a Cuba ante todo trato que puedan tener con Cuba el respeto a los derechos civiles, el respeto al derecho humano, el respeto a la libertad de expresión, el respeto a la libertad de movimiento, el respeto a la libertad de religión. Por tanto, si esto Cuba no lo cumple, no vale la pena tener ningún trato con Cuba. Toda organización internacional no debe seguir tratando con Cuba cuando Cuba tiene a un pueblo sumergido en la pobreza, en la miseria y sumergido en las botas de la intimidación y del terrorismo por un ideal político. Desde Santiago de Cuba les pido como pastor, mi nombre es Salaín Toledano Valiente, que piensen en la libertad de los cubanos y medien por los cubanos ante el régimen cubano. Chalo. Muchas gracias a Luis Manuel Otero Alcántara del Movimiento San Isidro, también a José Díaz Silva de Opositores por una Nueva República y desde Santiago de Cuba al pastor Alain Toledano. Desde su diversidad, desde sus diferentes posiciones, coinciden en la necesidad de presionar a la dictadura cubana y de apoyar directamente al pueblo en la isla y a su reclamo de cambio democrático. Un reclamo que también se debería estar apoyando desde la Unión Europea, específicamente desde la diplomacia europea. Esta institución compuesta por múltiples naciones en Europa que coinciden con el respeto y la defensa de los derechos humanos, pero que sin embargo en los últimos tiempos no han sido lo suficientemente vocales con la defensa y el respeto a los derechos humanos dentro de la isla. Como ustedes saben, parte del objetivo de esta conferencia es dejar claro que el movimiento democrático cubano y específicamente desde la plataforma Cuba Decide, ¿no? Pero la causa de Cuba no es de derecha ni de izquierda, ¿no? Es una causa por los derechos humanos y por tanto todos los partidos políticos, los democráticos, por supuesto, deberían estarla apoyando. Y por eso, cuando conversamos con la vicepresidenta del Parlamento Europeo y amiga de todos los cubanos y de la causa de la libertad, Dita Charanzova, le preguntábamos, y vamos a tener su mensaje a continuación, le preguntábamos cómo desde el partido que ella representa, desde la Unión Liberal, que ella representa también dentro del Parlamento Europeo, cómo los valores que ellos defienden coinciden con el apoyo a la democracia y a la libertad de Cuba y qué más pueden hacer desde su posición por apoyar al pueblo cubano. Yo formo parte del grupo Renew Europe en el Parlamento Europeo, un grupo liberal. Soy también vicepresidenta del Partido de los Demócratas y de los Liberales. El establecimiento y la protección de los derechos humanos, de las libertades fundamentales, es una piedra angular del liberalismo. Creemos que las sociedades deben basarse en la libertad, la justicia, la liberalización de economía. Como liberales estamos comprometidos con la libertad de cada individuo de poder participar en elecciones democráticas, la libertad de expresar opiniones políticas y el derecho de la vida privada. Está claro que estos valores son lo opuesto a la ideología y modus operandi del Partido Comunista de Cuba y lamentablemente van en detrimento del interés del pueblo cubano, que sufre como resultado. Creemos que los valores liberales son valores universales y por lo tanto no podemos quedarnos pasivos y ver cómo se imponen restricciones a la democracia y a los derechos de personas en los países como Cuba. Como dijo mi compatriota y gran defensor de los derechos humanos, Václav Havel, todo el sufrimiento humano afecta a cada ser humano. Así es, así es. Todo sufrimiento humano, aunque esté ocurriendo en Cuba,
afecta a cada ser humano, también a Europa, también a América Latina. Y le agradecemos mucho a la vicepresidenta del Parlamento Europeo por estas palabras que dejan en evidencia cómo también desde su posición política se puede apoyar una iniciativa, se puede apoyar una causa que no es político-partidista, sino es humana en primer lugar. Pero vamos a temas más concretos. Todos sabemos, no es un secreto para nadie, que la Unión Europea en este momento mantiene un vergonzoso tratado de cooperación y de diálogo con el régimen cubano que ha excluido a la ciudadanía, que excluye a la sociedad civil cubana, y por tanto le preguntamos también a la vicepresidenta del Parlamento Europeo qué puede hacer el Parlamento, que sabemos que ha estado intentando influir en la implementación de ese acuerdo, un acuerdo que ya ha sido violado por el régimen cubano al violar los derechos humanos de los cubanos, al aumentar la represión de la manera en la que se ha intensificado en nuestro país. Y a Dita Charanzova le preguntamos cuál es la recomendación exacta del Parlamento, de su posición al Servicio de Acción Exterior Europeo que tiene que hacer la Unión Europea. Cuba y la Unión Europea han sido socios desde el 2016, cuando se firmó el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación. La estrategia de la Unión Europea era y sigue siendo de fomentar un cambio positivo en Cuba a través de cooperación y diálogo en el marco del acuerdo. No obstante, yo y muchos otros compañeros, colegas en el Parlamento Europeo tenían nuestras dudas sobre las intenciones de Cuba de dar un paso adelante en el respecto de los derechos fundamentales de los cubanos. El Parlamento Europeo ratificó el acuerdo con la condición de que se produjeran claras mejoras en cuanto al Estado de Derecho, los derechos humanos y la democracia, los pilares claras y claves del acuerdo. Como todos lo sabemos, la situación ha ido agravándose en varios frentes en Cuba. En cuanto a los presos políticos, las misiones médicas, la libertad de expresión. Yo pienso que la Unión Europea debe hacer frente a estos hechos y reconocer que para que esta nueva política hacia Cuba sea exitosa y conduzca a un mejor cambio en Cuba, necesitamos usar las herramientas a nuestra disposición en el marco del acuerdo. Pedir una suspensión del acuerdo. Esto enviará un mensaje firme y claro. La Unión Europea no tolerará la violación de los derechos humanos. Las violaciones de los derechos humanos son una línea roja clara en el acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y Cuba. Así es. Ustedes lo han escuchado de parte de la vicepresidenta del Parlamento Europeo. Nosotros lo hemos solicitado en muchos momentos. Es hora de que se pida la suspensión del acuerdo por violaciones de elementos esenciales de ese mismo acuerdo y que han sido violadas en reiteradas ocasiones desde que el acuerdo está siendo implementado, y por tanto mantener ese acuerdo sin consecuencias para el régimen es casi como recompensar al régimen por seguir avasallando y reprimiendo a la ciudadanía cubana. Muchas gracias a Dita Charanzova, muchas gracias a tantos eurodiputados de diferentes partidos políticos, desde los conservadores hasta los liberales, hasta los socialdemócratas, que han alzado su voz para ponerle consecuencias, para ponerle un costo a la violencia, a la brutalidad de la represión en Cuba, y también para apoyar la voluntad de cambio de los ciudadanos cubanos. Una voluntad de cambio y un cambio que no solamente es importante y es necesario para frenar ese sufrimiento humano del que hablaba Václav Havel y que existe de manera tan grave en nuestro país en este momento. Es que
el régimen cubano también es causa de sufrimiento humano en otros países, especialmente de nuestra región en América Latina. Mientras conversamos en los últimos días y semanas, por ejemplo, se ha hecho noticia en Colombia un dossier que lista la cantidad de operaciones de injerencia que mantiene el castrismo a través de su cuerpo de diplomacia, a través de los acuerdos de cooperación, a través de la infiltración de movimientos sociales, la cantidad de operaciones de injerencia destinadas a desestabilizar la democracia en Colombia que mantienen al día de hoy el castrismo en ese país. También y al mismo tiempo y de manera paradójica, veíamos cómo el castrismo también mantiene todo un aparataje de marketing, de propaganda y de campaña destinado precisamente a los latinoamericanos. Nos llegaba esta foto desde Nicaragua, donde básicamente Daniel Ortega, que es un dictador que es responsable por la tortura y por la muerte de estudiantes que protestaban pacíficamente en favor de derechos y libertades en los últimos años en Nicaragua. Y no de manera casual, Daniel Ortega repite precisamente en la misma campaña del régimen cubano, la campaña que tiene el régimen cubano contra aquellos que denunciamos no solamente las atrocidades dentro de la isla, sino también la injerencia atroz, valga la redundancia, del castrismo en el resto de la región, con las consecuencias tan terribles que ha tenido para países como Nicaragua, como Venezuela, que podría tener en Colombia y en otros lugares del continente también. Se atreven a poner vallas con el eslogan de "con Cuba no te metas", cuando los que deberían dejar a Cuba y al pueblo cubano son esa cúpula de criminales que lleva 62 años en el poder y que es la causa de la miseria de nuestra sociedad, es la causa fundamental del sufrimiento de tantas familias cubanas. Y por eso vamos a estar conversando en los próximos minutos con parlamentarios latinoamericanos, también con parlamentarios europeos, específicamente desde España. Nos va a acompañar Valentina Martínez de la Departamento de Comunicaciones del Partido Popular Español. Desde España se ha recibido en muchos momentos de nuestra historia reciente apoyo, solidaridad desde varios partidos políticos, desde Ciudadanos, desde UPyD en un momento determinado, desde Vox, desde el Partido Popular, desde el Partido Socialista en un momento determinado. Lamentablemente, en este momento el gobierno español mantiene una posición prácticamente de complicidad con el régimen cubano, como la mantiene el aspirante de dictador o dictador ya, Daniel Ortega, y también, por supuesto, desde el régimen de Nicolás Maduro, pero como también se mantiene un silencio en muchos sentidos cómplice de parte de algunas democracias en la región. Para hablar de todo esto, para hablar de qué se puede hacer tanto desde América Latina como desde Europa, vamos a estar conversando en breve con actores políticos de ambas regiones, pero antes vamos a escuchar otros mensajes de líderes religiosos y también de líderes de la sociedad civil y de la oposición cubana, como José Daniel Ferrer, que desde la isla nos mandan sus impresiones y sus recomendaciones de qué debería hacer la comunidad internacional en este momento para apoyar al pueblo cubano y su reclamo de libertad. El régimen catrocomunista incrementa de día en día la represión contra los opositores pacíficos, contra los defensores de los derechos humanos, contra periodistas y artistas independientes, contra cuentapropistas y contra el pueblo en general. El régimen catrocomunista debe ser castigado por la comunidad internacional. La nueva administración de los Estados Unidos, de Joe Biden, la Unión Europea y todo gobierno, todo Estado democrático
debe imponer sanciones políticas y económicas a un Estado criminal que no solamente es un constante peligro para los derechos y libertades del pueblo cubano, sino también para los derechos y libertades de venezolanos, nicaragüenses y de todos los pueblos de Latinoamérica. El régimen castrocomunista es un peligro para la seguridad de los Estados Unidos y para la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos en el mundo. El régimen castrocomunista es un estrecho aliado y cómplice de regímenes como el de China comunista, el de Irán, el de Rusia, el de Venezuela, el de Corea del Norte y otras tiranías que atentan contra los derechos de su pueblo y contra la libertad en cualquier parte del mundo. Creemos que lo lógico, lo ético, lo moral, lo coherente es que se sancione política y económicamente a esta férrea tiranía en la medida en que se apoya al pueblo cubano que sufre a un régimen tan despótico. Creemos que en la medida en que se le impone a la tiranía medidas económicas y sanciones políticas, la comunidad internacional puede poner en práctica programas de asistencia de manera independiente al pueblo sufrido, al pueblo hambriento, al pueblo que vive en la más profunda miseria y sin ni siquiera medicinas para curar sus enfermedades. Y los únicos culpables de la miseria, del desabastecimiento, del hambre, de la falta de medicinas en Cuba son los que ostentan el poder. Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel, sus generales y ministros. Este llamado incluye a la Comunidad Europea, a la Unión Europea, a la Europal. Por favor, acaben de suprimir, acaben de cancelar el acuerdo de diálogo político y de cooperación que establecieron con el régimen de La Habana. El régimen de La Habana no respeta derechos humanos. El régimen de La Habana pisotea los más elementales derechos humanos. Tenemos que demostrar al mundo la verdad a la que somos sometidos nosotros los cubanos. Poder demostrar al mundo por qué millones de cubanos han emigrado de nuestra nación. ¿Por qué a diario las personas mueren por falta de asistencia médica? ¿Por qué no se permite una ley de culto para nosotros poder sí ser libres en la libertad de religión? Y así juntos, cuando todos podamos involucrar a todos los factores internacionales, hacer expedientes y demostrar con hechos contundentes la verdad de Cuba, tendremos más personas internacionalmente que se sumen junto a nosotros para obtener la libertad de nuestra nación. Dios les bendiga a todos. Para conversar cómo se puede ayudar a eliminar esta amenaza que constituye el régimen cubano, cómo se puede apoyar directamente y ser solidario con la ciudadanía cubana. Tenemos en el panel a la portavoz del Partido Popular Europeo ante la Comisión de Exteriores del Congreso, también secretaria de Internacionales del Partido Popular Español, Está con nosotros Valentina Martínez. Valentina, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Valentina, escuchabas un poco. Muchas gracias a ti. Escuchabas qué nos mueve para hacer este panel. Por supuesto, no somos ingenuos, no somos ajenos a toda la polarización que se está viviendo en este momento. No somos ajenos tampoco a todo el juego político, el juego de intereses que se ha dado con el régimen cubano durante mucho tiempo, tanto desde la Unión Europea como también desde las naciones europeas, como desde España también. Hay intereses económicos españoles en la Cuba totalitaria en este momento. Sin embargo, también desde partidos españoles, desde el Partido Popular y desde otros partidos en España, hemos recibido solidaridad en varios momentos y realmente el interrogante es por qué esa solidaridad no se recibe de todos los partidos, porque desde cualquier partido en el juego democrático debería estar de acuerdo
con que Cuba necesita la democracia, con que los cubanos también tienen derecho a decidir y a definir el rumbo que toma su nación. Y la pregunta va por ahí. ¿Qué más puede hacerse desde los partidos políticos españoles, específicamente el que tú representas, desde el Partido Popular, pero por favor también extiéndete a los otros partidos? ¿Qué más se puede hacer por directamente presionar a la dictadura en la dirección de detener la impunidad con que ejerce la violencia y la represión, pero también en la dirección ya clara y específica de apoyar la demanda de cambio de sistema de la ciudadanía cubana? Rosa María, muchísimas gracias por la oportunidad de hablar aquí, de dirigirme, y estoy segura de que llegamos a muchas familias, a muchas casas de Cuba que en estos momentos, bueno, pues están viendo también una ventana de oportunidad, y que sepan desde ahí, pues que a pesar de todo esto que tú cuentas, de la polarización que se está viendo en muchísimos países del mundo, y España es uno de ellos, en la izquierda y en la derecha, en el apoyo a las democracias, pues que hay muchos partidos y muchos países que no les dejan solos y que les siguen, y que estamos desde fuera apoyando y siendo firmes. Lamentablemente en España es verdad que desde que tenemos un actor político nuevo, que es Podemos, es un partido que tiene mucha vinculación con la dictadura chavista, que tiene mucha vinculación con la dictadura cubana, que tiene mucha vinculación con el sistema del marxismo-leninismo, del comunismo y populismo del siglo XXI, como lo han definido ellos mismos. Es verdad que vivimos una situación y un cambio de rumbo en la política exterior española. Eso es lamentable, porque lo único que nosotros pedimos para el pueblo cubano es lo mismo que deseamos para el pueblo español. No pedimos nada más. Yo entiendo que los ciudadanos del mundo, que los españoles que nos pueden estar escuchando en este momento pueden incluso sentir compasión por esa situación, pero decir, al final esa situación es un problema de los cubanos, y tienes razón, es un problema que tenemos que resolver los cubanos, pero sin embargo al mundo, y específicamente a las Américas, específicamente a América Latina, el haber tolerado durante tanto tiempo, el haber de alguna manera normalizado que en Cuba hay una dictadura totalitaria y que eso va a ser así, el haber tolerado 62 años de comunismo totalitario, de castrismo en la región, le ha costado la democracia a Venezuela, las migraciones forzosas a Colombia y a toda la región, el haber despertado a un continente totalmente infiltrado por fuerzas de inteligencia vinculadas con un gobierno totalitario como es el régimen cubano, el apoyo a la represión en lugares como Venezuela y como Nicaragua, y por eso estoy tan satisfecha de que se haya incorporado al panel la ex diputada y amiga Edixia Dubón de Nicaragua. Ahora mismo Edixia nos acompaña desde Costa Rica, si no me equivoco, ¿verdad, Edixia? Y Edixia, te agradezco muchísimo que estés aquí. Tú y yo hemos trabajado juntas en tratar de mover al mundo, en tratar de mover a los países latinoamericanos en favor de la solidaridad con nuestros pueblos. Valentina hablaba de lo que desde Europa se ha hecho durante mucho tiempo, de lo que se ha dejado de hacer. Mencionaba también que pueden recibir críticas también por ser la derecha o la centroderecha la que está hablando. Es muy importante para nosotros decir, el problema cubano no es de izquierda ni de derecha, el problema cubano es de derechos humanos, es de democracia, y en ese sentido, absolutamente, todos los actores en el juego democrático, o sea, todos los partidos políticos que reconozcan y defiendan la democracia deberían estar apoyando la libertad en Cuba, no solamente por solidaridad y por una deuda, y en mi opinión, una deuda histórica con el pueblo cubano, sino también porque ese sistema es tóxico para el resto del mundo y especialmente para las naciones latinoamericanas, como lo ha sido también para Nicaragua, sin quitar responsabilidad en Daniel Ortega y en toda la cúpula dictatorial que está adueñada de tu país en este momento, Edixia. Entonces te quería pedir tu reflexión sobre la importancia de apoyar
la libertad en Cuba, sobre la importancia de frenar la amenaza que significa el totalitarismo cubano en la región. Bueno, Rosa María, primero agradecerte, ¿verdad?, la Gracias a ti. oportunidad de compartir con usted, de compartir con la señora Martínez. Realmente es muy valioso que nos juntemos para defender la democracia, para defender la libertad, para defender los derechos. Un momento muy oportuno, yo reflexionaba en estos días, cuando estaba pasando lo de San Isidro, que al mundo parece que se le olvidó que en Cuba habían jóvenes y había quedado una imagen congelada de personas mayores de 60 años con una idea abrazada de una supuesta revolución, de unos supuestos sueños, de unos supuestos cambios. La realidad es que en Cuba hay presos políticos, hay represión, hay violencia, hay falta de libertades y derechos y garantías para sus ciudadanos, mismo que está sucediendo en Venezuela y que sucede en Nicaragua. Así es, y te agradezco mucho esas palabras y ese apoyo, Dixia, y quisiera preguntarte a continuación, Valentina, ¿qué más se puede hacer? ¿Qué más se puede hacer desde los partidos europeos? ¿Qué más se puede hacer desde el Partido Popular para, en mi opinión, rectificar esta posición que ha tenido el gobierno español en los últimos tiempos y también el Servicio de Acción Exterior Europea, donde prácticamente se ha excluido a la sociedad civil cubana, que es excluir también a la ciudadanía cubana para privilegiar una comunicación directa con la dictadura y en cualquier caso esa cooperación jamás llega a la ciudadanía cubana. Nosotros hemos sido muy vocales, tanto en el Parlamento Europeo como en España y en otros países europeos, pidiendo, por ejemplo, que se revise este acuerdo de cooperación y de diálogo que se mantiene desde la Unión Europea con la dictadura, incluso después de que la dictadura cubana haya roto elementos esenciales del acuerdo, porque uno de los elementos esenciales del acuerdo es precisamente el respeto a los derechos humanos. ¿Qué más se puede hacer desde Europa? Pues precisamente es eso. Desde Europa lo que tenemos que hacer, especialmente desde el Partido Popular y desde el Partido Popular Europeo, es aprovechar este empuje que está habiendo en Cuba de la sociedad civil que está empujando y pidiendo, ni siquiera está pidiendo que se le apoye desde fuera, que se le mueva desde fuera, sino simplemente apoyo para que esa fuerza que está surgiendo ahí se vea legitimada y se vea escuchada desde fuera y obligue de alguna manera al régimen dictatorial a que se siente y que produzca los cambios que llevamos años pidiendo. Pero no se puede tratar a la sociedad civil cubana y al gobierno cubano como si fuesen al régimen cubano, como si fuesen las mismas dos caras de la misma moneda. Son completamente distintos. La legitimidad de esa oposición democrática, de esa sociedad civil que dice basta ya, tiene que ser puesta en valor de una manera enorme y de una manera heroica por parte de la Unión Europea. Nosotros como españoles, desde luego el Partido Popular tiene la obligación de llevar a Europa este debate. Lamentablemente no contamos con un apoyo de Borrell importante, del alto representante de la Unión Europea. Lamentablemente en esto, como el posicionamiento de España está tremendamente marcado con América Latina por tener a Podemos en el gobierno, el Partido Socialista ha hecho dejación de funciones de su tradicional defensa de la democracia y de los derechos humanos en el mundo y en América Latina en particular, con gran vergüenza de muchos de los miembros del Partido Socialista históricos. Esto es el Partido Socialista de Sánchez, es un Partido Socialista que ha perdido toda capacidad de empatía con la defensa de la libertad y de la democracia en el mundo, y ha tomado una deriva distinta. Lamentablemente para nosotros, Borrell no está haciendo lo que se esperaba de él, siendo español, teniendo un vínculo con América Latina tan fuerte, con Cuba tan fuerte, que no sea capaz de escuchar lo que el pueblo cubano está diciendo. No hay nada más que poner un altavoz allí y dejar que hablen.
todos ¿Y qué puede esperamos... hacer el Partido Popular? ¿Qué pueden hacer los españoles solidarios para corregir esa confusión, digamos, de parte de las relaciones públicas del gobierno español y el de Servicio Exterior Europeo? Una de las cosas que tenemos que hacer muy importante también es elevar esto de nuevo a los medios de comunicación. Cuba ha desaparecido de los medios de comunicación españoles. Hay muy poca atención internacional en general siempre en España porque los problemas internos que tenemos consumen mucho de nuestro debate nacional y siempre es difícil, ¿no?, abrir la puerta a debates internacionales. Pero hay que hacerlo. Nosotros como partido tenemos que intentar, esta es parte de mi labor, que es verdad que se ve muy circunscrita por los debates nacionales y por el poco espacio mediático que tenemos. Pero programas como el tuyo son importantes para que se nos oiga y para elevar todo esto. La semana que viene estoy en el Consejo de Europa y voy a intentar meter una resolución para esto. Lo mismo en el Parlamento Europeo. Hay que obligar a la Comisión Europea y a Borrell a moverse a través del Parlamento Europeo. Y lo tenemos que hacer también aquí con el Parlamento Español. Hemos metido una proposición no de ley. Hoy lo hablaba con algunos de los diputados y me decían, caray, pero Cuba otra vez, porque la última vez que presentamos una proposición sobre Cuba no salió porque no nos la apoyó el Partido Socialista. Y dije, otra vez, porque la anterior vez no la apoyaron y hasta que no la apoyen no sale. Así que pues habrá que suavizarlo, habrá que negociarlo, habrá que hacerlo, pero necesitamos al Partido Socialista embarcado en esto también, porque como tú bien decías, Rosa María, no es un tema partidista, esto es un tema de derechos humanos, es un tema de juventud, es un tema de la sociedad civil que se está levantando. Y tenemos también mucha esperanza todos, yo creo, la comunidad internacional con Biden, ¿no? Una nueva era que se abre de esperanza y bueno, tendemos a hacer seguidismo de lo que hace Estados Unidos, pues ojalá esta vez ese seguidismo sea para bien, ¿no? Y que ese impulso que llega de los Estados Unidos, esa savia fresca, haga que también aquí en Europa nos movamos y no durmamos bueno, otra vez Cuba, otra vez Venezuela, ya no hay que darlo por vencido, ¿no? Esto es así y ¿no? A todos nos ha levantado nuestras entrañas ver al Congreso de los Estados Unidos atacado. Pues eso es lo que se sufre en Cuba y en Venezuela, cuyas instituciones están absolutamente copadas por personas que no creen ni en la libertad ni en la democracia y que no creen en el pluralismo político. Pues si nos incendia en Estados Unidos, ¿por qué no tenemos que seguir en esa lucha hasta conseguir que Cuba sea así? Desde luego, por nuestra parte, me aplico la lección y seguir dando la batalla, aunque nos acusen de no ser creativos, ¿no?, en las soluciones. Bueno, es que la solución está en la presión política. Desde luego, yo lo que me gustaría es que las sanciones individuales funcionasen, que funcionase el debate político intenso, pero no contamos con que las autoridades de hoy en la Unión Europea pues no aprietan al gobierno cubano. Pues tendremos que hacerlo de las maneras que nos dejan o con los instrumentos que tenemos, ¿no? Pues contamos con ustedes para que no les quede otro remedio que hacer lo que es correcto, que es apoyar al pueblo cubano y con ello también apoyar la estabilidad democrática en toda la región. Te agradezco mucho ese compromiso, Valentina, extendido al Partido Popular Europeo y agradezco también a todos los españoles y los otros partidos que desde España los acompañan y nos acompañan en este camino por corregir lo que está haciendo mal la Unión Europea, claro, lo que ha estado haciendo mal el gobierno español. Esperamos contar también con el apoyo del Partido Socialista en un tema que conviene a todos, porque fundamental. El fortalecimiento de la libertad y de la democracia conviene a todos, conviene también a los intereses comerciales. Y Valentina, tú nos hablabas y nos hablas desde la centro-derecha española, Edixia nos habla desde la centro-izquierda, centroamericana, que también ha sufrido lo que significa la llegada del autoritarismo, de la dictadura a su país, cuyas instituciones también están copadas por autoritarios, por corruptos, por criminales totalmente conectados con el castrismo y con el G2 cubano. En ese sentido, Edixia, yo
te pido un mensaje para tus amigos, para tus colegas de la izquierda latinoamericana, a los que al parecer les cuesta más trabajo apoyar de manera definitiva la libertad y la democracia en Cuba, y con ello también la libertad y la democracia en Nicaragua. La verdad, Rosa María, es que cuando yo te conocí a vos, fue descubrir lo que pasaba en Cuba, ¿verdad? Yo siempre digo que esa imagen congelada de Cuba no solamente estaba en las mentes de los que corresponden a la misma grupo etario de quienes gobiernan Cuba de forma ilegal, sino también en muchos jóvenes, en muchas generaciones. Entonces, conocerte a vos fue refrescar esa imagen de Cuba y fue darme cuenta de una realidad que desconocía. Y yo creo que la oportunidad de escucharte a vos, la oportunidad de escuchar a otros y otras jóvenes cubanos que tienen la experiencia encarnada de lo que es la ausencia de democracia, de la ausencia de libertad, la ausencia de derechos y la ausencia de garantía, merece ser escuchado. Yo no creo que ningún ciudadano del mundo, de ninguna orientación ideológica, quisiera vivir un minuto lo que viven los cubanos, lo que viven los venezolanos o los que viven los nicaragüenses. A veces es fácil colocarse desde un discurso ideológico sin conocer las realidades. Y para esto y para hacer política se necesita tener empatía, se necesita poder ponerse en los zapatos de los otros. Y para ponerse en los zapatos de los otros tenemos que ser capaces de escuchar y de conocer la realidad que estas personas viven. Entonces yo creo que esta es una cuestión de humanidad, es una cuestión fundamental. O sea, todos los seres humanos nacemos libres y tenemos el derecho de ser libres, y es una responsabilidad colectiva de la humanidad que las dictaduras acaben, porque nosotros no merecemos vivir en esas circunstancias de represión, de violencia, de pobreza, porque lo más triste es que las dictaduras tampoco es que generan prosperidad y tampoco es que generan oportunidades para sus ciudadanos. Son estas tres dictaduras en el continente americano demuestran que la falta de libertades, la falta de derechos y la falta de garantía solo generan empobrecimiento y generan decadencia. Entonces yo invito a todos, a los que están escuchando este programa, a quienes van a tener la oportunidad de verlo después, a que reflexionen y tengan la posibilidad de ponerse en el zapato de quienes viven ahí. Un minuto. Pensar en que pueden ser vapuleados en la calle simplemente por demandar su derecho de movilización, su derecho a la libertad de prensa, la libertad de organización, o la posibilidad que por cualquier cosa sean encausados criminalmente cuando se utiliza la justicia por el poder para criminalizar a quienes piensan diferente. Entonces, esta es una cuestión fundamental de humanidad, y es por eso que nosotros acompañamos esta causa, y no desde una posición ideológica, y no es porque ahora en Nicaragua hay una dictadura. Yo soy amiga tuya desde antes de que hubiera una dictadura y he acompañado la defensa de los derechos y las libertades de los cubanos, porque tengo la convicción que lo que es bueno para el ganso es bueno para la gansa. De manera que todos tenemos que acompañarles a ustedes en esta demanda, acompañar a los venezolanos y acompañar cualquier rincón del planeta donde haya ausencia de libertades, donde haya violaciones de derechos y donde no haya garantías para los ciudadanos. Esa es nuestra responsabilidad, si realmente nos llamamos demócratas. Así es, y yo agradezco profundamente tu amistad, Edith, pero también esas palabras. Yo espero realmente que todo lo que nos ha pasado en los últimos años, todo lo que ha sufrido el hemisferio a consecuencia del autoritarismo y del crimen que existe en cada uno de nuestros países, pero también a consecuencia de la influencia del castrismo y de su injerencia a través de las organizaciones que han tenido décadas para infiltrar, como el Foro de Sao Paulo, a través directamente de las actividades criminales, a través de la infiltración de sus agentes de inteligencia. Yo espero que lo que está sufriendo también el pueblo latinoamericano sirva para decir basta ya, para abrir los ojos a todos los actores en Iberoamérica, Valentina, ¿no? En Europa también, pero especialmente
en Iberoamérica están todos invitados. Está invitada la derecha, está invitada la izquierda. Si nos unimos finalmente podemos vencer ese monstruo que es el autoritarismo, que es el totalitarismo, que está afectando a nuestro país hace 62 años y que se ha convertido en un obstáculo para el despegue de la democracia en América Latina. Y cuando hablamos de la democracia, de lo que estamos hablando es de la capacidad de cada uno de los ciudadanos que viven en esta parte del mundo de perseguir sus sueños y buscar la felicidad en la manera que estime conveniente. Eso es lo que le están robando a los nicaragüenses el día de hoy. Eso es lo que le han robado a los cubanos por 62 años. Eso es lo que han destruido en Venezuela y eso es lo que tiene que parar. Y espero y les agradezco mucho contar con el apoyo de ustedes dos en esta lucha, pero también de las organizaciones políticas que representan, que inspiren al resto de los actores políticos, de aquellos que tienen una capacidad de decisión en nuestra región o en la política global en este momento, para ponerse del lado que hay que estar, que es el lado de los pueblos y de su derecho a decidir y definir su camino. Muchas gracias a las dos, ha sido un gusto tremendo tenerlas con nosotros en este programa que va rumbo al cambio. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Y desde Costa Rica, la amiga y expresidenta Laura Chinchilla también nos manda un mensaje de cómo tiene que cambiar la política de los países de nuestra región con respecto a ayudar al pueblo cubano. Hola, soy Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica y miembro de diversas organizaciones internacionales que promueven la paz, la democracia, la libertad y el respeto a los derechos humanos. Apoyo al movimiento Cuba Decide, una iniciativa que trabaja mediante mecanismos pacíficos e institucionales que ofrece el derecho internacional para lograr convocar un plebiscito en Cuba que le garantice a los ciudadanos de ese querido país el derecho a decidir quiénes les deben gobernar mediante elecciones libres, justas, competitivas y plurales. Apoyar las aspiraciones democráticas de los pueblos no implica ser injerencistas o violentar la soberanía de una nación. Significa ser consecuentes con nuestros principios y valores. Significa ser solidarios con quienes padecen la censura, la represión y el autoritarismo. Significa levantar nuestra voz en nombre de quienes han sido silenciados por regímenes represores y autocráticos, como el que gobierna Cuba desde hace más de 6 décadas. Las más jóvenes generaciones de cubanos y los que están por venir no están condenados al silencio, la obediencia, la cárcel, el exilio o la persecución, como lo han estado sus padres y sus abuelos. Mediante su lucha libertaria y el movimiento de solidaridad internacional en apoyo a Cuba Decide, estas nuevas generaciones serán capaces de alcanzar el sueño de hacer de Cuba una nación abierta al mundo, en la que todas las voces puedan contar, aunque discrepen entre sí, y en la que se pueda vivir sin temor y en libertad. Les reitero mi apoyo incondicional y decidido, así como mi admiración por ser ejemplo de audacia, perseverancia y espíritu inclaudicable de lucha. Seguiremos solidariamente luchando al lado de ustedes, porque creemos en su causa, porque si ustedes deciden, Cuba también decide. Como ustedes saben, Cuba Decide es una iniciativa ciudadana para cambiar el sistema en Cuba y su estrategia es la movilización de esa ciudadanía cubana dentro y fuera de la isla, a través de la desobediencia civil, a través de la lucha pacífica no violenta, a través de la presión pacífica pero definitiva en favor del cambio de sistema, que seamos los cubanos quienes decidamos ese cambio en las urnas con condiciones de respeto a los derechos humanos para poder cambiar el sistema y tener elecciones libres. Eso implica forzar al régimen a someterse a la voluntad soberana de la ciudadanía, algo que no han hecho en más de 70 años en nuestro país. Sin embargo, desde
esta plataforma también sabemos que la movilización en las calles, que la lucha cívica no violenta es fundamental, pero que también es necesario el apoyo de la comunidad internacional. Y un actor muy relevante en la comunidad internacional es, por supuesto, el pueblo y el gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué puede hacer en las nuevas condiciones que está viviendo este país desde la administración Biden, pero también desde el Senado, también desde el Congreso, también desde esa comunidad cubanoamericana, desde esa parte de la nación cubana que hace vida en los Estados Unidos? ¿Qué se puede hacer para alinear la política norteamericana precisamente en la dirección de presionar al régimen en favor de que se someta a la voluntad de ese pueblo cubano que está exigiendo el cambio y que lo está exigiendo en las calles de manera cada vez más pública, que lo está exigiendo en las protestas, que está tomando el riesgo de levantar la voz, un riesgo que viene acompañado de mucha represión por parte del régimen? Y por eso es tan importante también que las voces de la comunidad internacional detengan, frenen la impunidad con la que el régimen se ensaña contra los ciudadanos, los miembros de la oposición, los miembros de la sociedad civil, básicamente contra cualquiera que se atreve a tener una voz alternativa. Esta pregunta se la hicimos al congresista Mario Díaz Balar y este es el mensaje que nos envía. Gracias, Rosa María, por la oportunidad de participar en este evento importante con Cuba Decide. El Partido Republicano en los Estados Unidos es el partido de la prosperidad y la libertad para todos, para todos. Lo único que no permite la libertad y la prosperidad para los cubanos es la dictadura, es el régimen en Cuba. Y por lo tanto, por eso la política de los Estados Unidos debe ser de ayudar a la causa de la libertad y a los que luchan por ella en Cuba, al mismo tiempo que presionar al régimen que está reprimiendo a ese pueblo. No darles legitimidad al régimen y presionar a los sectores de la represión como el ejército cubano, el Ministerio de Interior, los operativos comunistas a alto nivel. Y de nuevo, ayudar y darle legitimidad al pueblo cubano, no al régimen que los reprime. Y los recursos que obtiene el régimen no los utiliza para el bienestar del pueblo cubano. Solo utilizan esos fondos para mantenerse en el poder y reprimir aún más a ese noble pueblo cubano. Y es por eso que apoyo firmemente la política de los últimos 4 años por la administración del presidente Trump, que prohibió las transacciones financieras con el ejército cubano y las otras instituciones del régimen, que utiliza ese régimen para enriquecerse y para mantener la represión. Pero por otro lado, debemos continuar la asistencia directa al pueblo cubano en forma de ayuda humanitaria, de la promoción de la democracia y transmisiones de medios independientes a la isla. Si bien las transacciones financieras con el régimen están restringidas por la ley, la ayuda humanitaria es totalmente ilimitada. La política de los Estados Unidos tiene que seguir apoyando a la oposición democrática, ayudar a promover la sociedad civil, alentar el libre flujo de información independiente y ayudar a los presos políticos y a sus familiares. Y también tenemos que mantener a Radio y Televisión Martí para difundir información a la isla, perforando la propaganda del régimen. Y también tenemos que resaltar que la democracia es más que solamente elecciones. Las elecciones tienen que ser libres y justas, lo que requiere que, por ejemplo, todos los partidos políticos sean legalizados, la libertad absoluta de la prensa, poder organizarse y hablar libremente y la transparencia absoluta. Tenemos que trabajar para que otros países le den la legitimidad al pueblo cubano y se la quiten a los que reprimen al pueblo cubano, o sea, el régimen de La Habana. Y también resaltar los casos de abusos de los derechos humanos que existen en la isla contra los activistas a favor de la democracia, tanto para ayudar a esos activistas, pero también para asegurar que el mundo esté consciente de la naturaleza verdaderamente brutal, asesina, corrupta y racista de la dictadura en La Habana. El mundo tiene que también nunca olvidar a los héroes por la lucha de la libertad
del pueblo cubano, incluyendo las damas de blanco, José Daniel Ferrer, los miembros del movimiento San Isidro, los presos políticos que están ahí en las cárceles hoy y también los presos políticos históricos. Y los mártires, como Orlando Zapata Tamayo, Laura Pollán, Juan Wilfredo Soto, Harold Cepero y, claro, Osvaldo Payá. Tenemos que pensar cada día en qué podemos hacer hoy y mañana que no hicimos ayer para ayudar en esa causa, la causa de la libertad. Y por último, permíteme utilizar esta oportunidad para agradecerte a ti, Rosa María, por dedicar tu talento, tu tiempo, tu energía a la causa de la libertad de Cuba. Tienes mi agradecimiento, mi admiración. Gracias, Rosa María Payá. Muchas gracias al congresista Mario Díaz Valar por sus palabras, por su mensaje de solidaridad con nuestro pueblo y con la lucha por la libertad y la democracia esa que sentimos cada vez más cerca todos los cubanos. Damos paso a un panel muy interesante, un panel en que vamos a estar conversando específicamente de qué se puede hacer desde los Estados Unidos, por supuesto desde la administración, pero también desde los diferentes partidos políticos, desde la ciudadanía, desde esa parte de la nación cubana que vive en este país y que también quiere influir, que también tiene un rol a la hora de ayudar, a la hora de trabajar por ese cambio que todos estamos buscando. Y para eso quiero presentar ya, sin mayor demora, a cada una de las personas que nos van a acompañar y con las cuales tengo el honor de compartir este panel. Nos acompaña Janet Hernández. Janet está comenzando sus estudios en la Universidad de Harvard. Ella es una joven cubanoamericana, nos va a contar ella misma un poco de su historia. Ha estado involucrada en el activismo político, específicamente en el Partido Demócrata, ha formado parte del equipo de la ahora alcaldesa de Miami, Levin Cava, también estuvo siendo parte de la campaña del presidente Biden. Con ella vamos a estar conversando qué podemos hacer los cubanos desde su posición para apoyar la libertad de Cuba. Y nos acompañará también el querido amigo Ray Anthony, que ha estado, por supuesto, muy vinculado también al activismo político desde el Partido Republicano. Ahora mismo dirige las comunicaciones de la congresista también cubano-americana María Elvira Salazar. Bienvenido, Ray Anthony. No, un saludo a ti, Rosa, y muchísimas gracias. Todos nos sentimos muy orgullosos de ti. Muchas gracias, Ray. Con nosotros también está la escritora, guionista, periodista, amiga, Vanessa García. Vanessa ha estado vinculada a la lucha por la libertad de Cuba desde que yo la conozco y probablemente desde mucho antes también. Ha estado también en comunicación con muchas personas de adentro, pero también de afuera, de la comunidad cubanoamericana, pero del público en los Estados Unidos también. Vanessa, tú has podido escuchar lo que se siente y lo que se piensa sobre nuestro país y nuestra realidad, cuáles son las confusiones, qué cosas están bien. Contigo vamos a estar conversando sobre todos esos puntos y nos acompaña también, y estoy muy orgullosa de eso, el politólogo Félix Toledo. Félix es un campeón de la lucha por la democracia en Cuba desde mucho antes de que yo naciera, pero no vamos a decir su edad. Aquí Félix acompañó al comandante Hugo Matos durante años desde el CID, nos acompaña a nosotros ahora en la promoción de Cuba Decide. Él mismo va a contar su historia. Él también es politólogo y con ustedes queremos analizar qué más se puede hacer tanto desde la ciudadanía en los Estados Unidos como desde los partidos políticos para ayudar al cambio de sistema en Cuba, para ayudar a la sociedad cubana, para limitar la impunidad con la que el régimen cubano practica la violencia y la represión ahora mismo contra tantos miembros de la sociedad civil.
Y no quiero seguir hablando yo, quiero que hablen ustedes. Y Janet, me encantaría que tú comenzaras. Tú eres una mujer muy joven. Tu padre es uno de los sobrevivientes del crimen horrendo del remolcador 13 de marzo. Eso forma parte también de tu historia. Tienes un activismo dentro del Partido Demócrata en este país, pero también amas la libertad de Cuba y defiendes la libertad de Cuba. Cuéntanos qué se puede hacer, qué más se puede hacer desde tu posición para ayudar al pueblo cubano. Primeramente, gracias Rosa por la oportunidad. Estoy muy emocionada poder hacer este panel y poder hablar con ustedes y hablar con la gente que están viendo. Y sí, quería decir que primeramente, obviamente soy una mujer muy joven, lo que tengo es 19 años y me he involucrado en la política desde que tengo 16 años, mucho por el ayuda de mi padre. Y quiero decir que mi involucración con la política americana de verdad es un testimonio de lo que se puede hacer, que no importa la edad, de dónde estás, de dónde vienes, que de verdad desde los Estados Unidos hay mucho que se puede hacer y no importa tu background, lo que importa es el deseo ayudar, no solamente como americano y fajar por lo mejor que es para este país, pero también recordarme de mis raíces y también fajar por la libertad de Cuba. Creo que una de las maneras más fáciles que pueden hacerlo aquí los que son americanos, ciudadanos americanos, es de verdad investigar los políticos que estamos electando, preguntar en cómo de verdad se paran en los problemas de Cuba. No dejar que los políticos den respuestas que no son sólidas, que no hagan promesas que no se van a cumplir. De verdad, hacer la gente responsable por las promesas que se están haciendo de Cuba, especialmente en la Florida, donde tenemos una población tan grande de cubanos americanos que todos queremos la misma cosa. Y de verdad que creo que eso es un mensaje muy importante, que de verdad no importa el partido político, que creo que todos los cubanos americanos queremos las mismas cosas para Cuba y el futuro de Cuba, que es una Cuba libre, una Cuba sin represión, sin violencia. Así que quiero decir eso y estoy muy feliz y muy emocionada para hablar con ustedes y oír diferentes perspectivas. Gracias, Rosa. Muchas gracias, Janet. Me quedo con esa frase de que todos queremos las mismas cosas. Quisiera preguntarte algunos detalles específicos de cuáles son, por ejemplo, los desafíos dentro del Partido Demócrata precisamente para evitar eso que tú estabas mencionando, ¿no? Promesas vacías o palabras que no se traducen en acciones o cómo incluso alinear las políticas o las percepciones que hay dentro del Partido Demócrata con lo que realmente se necesita en nuestro país. Escuchábamos a algunos de los opositores hablar anteriormente y nos hablaban de presionar directamente a la dictadura, de invitar a la administración de los Estados Unidos a hacerlo. Nos hablaban también de ayudar directamente al pueblo cubano. Ray Anthony, tú has estado en los últimos meses muy activo, como requieren las campañas políticas. Ahora estás trabajando directamente en el Congreso de los Estados Unidos. ¿Qué se puede hacer desde tu posición, desde que puede ser la posición de muchos cubanos, también en este país? ¿Qué más se puede hacer para alinear a la administración, al Senado, al Congreso, en esa dirección, en la dirección de apoyar el reclamo de cambio de sistema del pueblo cubano? Bueno, ante todo, Rosa, muchísimas gracias a ti. También quiero felicitar a Janet, porque cuando yo tenía 18 y 19 años, yo también hacía estas cosas. Y pues nada, me alegra muchísimo de que estés en Harvard. Es un orgullo para nuestra comunidad.
es tan importante, Rosa, en estos momentos todo lo que estamos presenciando, ¿no? Por una parte, tenemos un número récord de cubanos americanos en el Congreso estadounidense. 8 republicanos, 2 demócratas, 13 en el Senado, 7 en la Cámara Baja. Al mismo tiempo, también vemos una administración que por lo menos durante la campaña prometió revertir ciertas políticas que había implementado el presidente Trump, que creo que muchas personas pueden reconocer que esas medidas, uno está de acuerdo con él o no, llevaron a que hubiera más presión hacia la dictadura y que el pueblo se estuviera expresando de la manera que estamos viendo ahora, Rosa, que todos los días aumenta la represión y a la misma vez aumentan los reclamos legítimos, los reclamos del pueblo, más allá desde la oposición. Vemos los vídeos todos los días de personas exigiendo cambios tan simples como que reduzcan el precio de la comida, que las cosas sean más asequibles. Vemos el robo que están haciendo con el cambio monetario dentro de la isla. Así que son tantas las exigencias del pueblo común y corriente que también conllevan a esta situación que vemos dentro de la isla, de las personas expresándose de la manera que lo están haciendo. También vemos cómo es que la dictadura está desesperada y por eso reprime aún más. Vemos cómo reprimen hasta incluso adolescentes, como el hijo de José Daniel Ferrer. Así que creo que la postura nuestra y por lo que yo siempre he abogado es que la postura de nuestra comunidad se asemeje a la comunidad hebrea, ¿no? Que haya tanto dentro del Partido Republicano como dentro del Partido Demócrata la misma postura. Es decir, si ambos partidos quieren sentarse en la mesa con nuestra comunidad, bueno, tienen que comprometerse con lo que nosotros queremos. Es decir, nosotros estamos dispuestos a negociar con la dictadura, claro que sí, negociar su salida del poder única y exclusivamente, y hasta que ellos no cumplan con las leyes que ya existen, como la ley Libertad, que dice que todas las sanciones hacia la dictadura serían levantadas mañana mismo, si ellos liberan a todos los presos políticos, respetan la libertad de expresión, permiten que la gente se exprese libremente, legalizan todos los partidos políticos y se comprometen a llevar unas elecciones libres y transparentes, bueno, entonces los Estados Unidos obviamente levantarían las sanciones mañana mismo y creo que ese tiene que ser el mensaje y lo que muchas personas se olvidan de eso. Es una ley bipartita, una ley que está en los libros de Estados Unidos y que el senador Bob Menéndez, que en aquel entonces era representante ante la Cámara, apoyó y por eso por lo menos de una forma, aunque yo sé que existen personas lamentablemente dentro de esa administración que puede ser que tengan buenas intenciones, se están guiando por una vía, deben de escuchar a las sugerencias del senador Bob Menéndez y el congresista Albio Cires en cuanto al tema de Cuba. Eso es lo que yo quisiera ver y espero eso. Por otra parte, los congresistas del sur de la Florida, el senador Marco Rubio, el senador Rick Scott, también van a hacer su parte y creo que todos están dispuestos a trabajar junto a esta administración mientras que sea en pro de esos puntos comunes que compartimos todos, ¿no? Que es ese deseo fundamental de ver una Cuba libre, pluripartidista para todos y para el bien de todos los cubanos. Por esa es la Cuba creo que todos luchamos, Rosa. Y yo, que soy nieto de exiliados cubanos, yo no nací ahí, mis padres no nacieron allí, lo siento porque todos somos cubanos, todos somos productos de esa isla y si no fuera por esa dictadura, todos quizás estuviéramos ahí. Así que confío en ti y cuenta conmigo en lo que pueda. Muchas gracias, Rey. Y qué bueno sería, ¿no? Qué bueno sería que ustedes 4 estuvieran haciendo lo que están haciendo aquí en nuestro país, ¿no? Cuánta riqueza no tendríamos en nuestra isla con todo el talento, con toda la dedicación, con la pasión que ustedes le ponen a lo que hacen, ¿no? Y precisamente eso es lo que queremos, ¿no? Queremos poder construir el país que obviamente podemos construir, ¿no? Ese país próspero, ese país donde realizar los sueños es posible y depende nada más que de uno, poderlo construir en nuestra isla. Tú decías cosas muy, muy interesantes como la analogía con el pueblo hebreo y también el peso que pueden tener en este momento, en esta nueva etapa, en los Estados Unidos con respecto a la política hacia Cuba, senadores como el senador Bob Menéndez o como el congresista Albio Cires. Y con ellos también nos hemos comunicado, esperamos tener pronto un mensaje del senador Menéndez. Pero no quiero seguir
el panel sin reconocer el hecho de que hemos pasado por una etapa también dentro de la comunidad cubana, de la cual soy parte en estos momentos, por lo menos de manera temporal, en los Estados Unidos, de mucha polarización, ¿no? Hemos pasado por unas semanas y meses y quizás más de enfrentamientos que no quisiéramos ver entre cubanos que sabemos además que quieren lo mismo para Cuba, como decía Janet. Vanessa, tú, además de haber estado expuesta a toda esta realidad por la naturaleza de tu trabajo, estás en comunicación directa también con el público norteamericano, que no tiene raíces cubanas, que a lo mejor tiene preconcepciones de lo que pasa en Cuba, incluso preconcepciones, en mi opinión, no tan cercanas a la realidad de cómo siente y de lo que quiere y de las razones de la comunidad cubana que vive en los Estados Unidos. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué mensaje es importante que los cubanos en los Estados Unidos sepan de tu parte? Y dos, ¿cómo podríamos, como comunidad en este país, no solamente hacer este proceso de unidad por la libertad, sino también de ser efectivos a la hora de presionar para que las políticas sean esas que estamos esperando? Sí, como dice Rosa, la verdad yo escribiendo desde los Estados Unidos tengo muchas amistades que son demócratas. Como artista eso es lo que pasa. Tengo mi comunidad y mi familia que es más que nada republicana. Entonces yo siempre en el medio escuchando los dos lados. Desde que me registré a los 18 años para votar siempre fui independiente. Pienso que fue porque soy nieta de alguien que sufrió la guerra civil de España, después la guerra mundial, después la dictadura de Cuba. Entonces, ver que la tiranía y la dictadura no es que es de un partido o del otro, y la libertad también igual, no debe ser de un partido o del otro. Él me enseñó a mí a siempre pensar, mi abuelo, pensar por sí misma, tener conversaciones, llegar a las verdades, siguiendo mucho de lo que le estaba diciendo Rey y anteriormente Janet. Nosotros tenemos mucho más en común que lo opuesto. Es decir, el régimen castrista siempre nos quiso dividir a la comunidad cubana-americana porque es mucho más fácil lidiar con nosotros como un pueblo dividido. Nosotros de ciertas formas nos hemos dejado hacer eso cuando no nos escuchamos unos al otro y de cierta forma cuando estamos tratando de evitar fajarse uno con el otro dentro de las familias. La idea para mí es que ahora más que nunca necesitamos que escuchar a todo lo que pasaron nuestros padres, nuestros abuelos, también que ellos nos escuchen a nosotros como americanos nacidos en los Estados Unidos, nacidos con una voz de democracia. Nosotros nacimos en esto, entonces también tenemos mucha parte de esa conversación. Para mí eso es lo más importante que podemos hacer ahora. Gracias por ese consejo, porque además es muy oportuno al invitado que tenemos en este momento para que nos cuente sobre, por supuesto, la pregunta del día, que es qué más se puede hacer. Pero, Félix, tú estás en una posición particularmente privilegiada en un sentido, porque tú has vivido muchos cambios o muchas etapas de lo que ha sido la política exterior de los Estados Unidos con respecto a Cuba. Yo me atrevería a decir que también has sufrido parte de esa política exterior en los momentos en los que no ha sido la correcta, o en los momentos donde ha habido, que también los ha habido, razones para agradecer. Félix, ¿cuál es, en primer lugar, digamos, o cuáles son los pasos más concretos que tú podrías listar con respecto a lo que se puede hacer en este momento
desde los Estados Unidos y por favor ponlo en la perspectiva histórica que tú estás en una posición especial para regalarnos. Muchas gracias, Rosa. Gracias a ti. Y encantado de estar aquí con este panel que al principio hablaba con referencia a mi edad y los años que llevo en esta lucha. Bueno, con mi edad no hay secreto. Cualquiera de los panelistas que están ahí pueden ser mis nietos. Y ya eso dice bastante. Comencé bien joven, comencé en los años 60 trabajando en la clandestinidad dentro de Cuba con el movimiento Recuperación Revolucionaria, aquel que fue el promotor de lo que después se convirtió en Bahía de Cochinos. Y en fin, después en otros grupos estuve participando con el ejército norteamericano en las unidades cubanas, operaciones especiales, etcétera. Una larga historia que no es el momento de ponerse a contar, pero siempre con miras al regreso y al regreso de nuestra Cuba libre. Con referencia a tu pregunta de qué podemos hacer, yo creo que ya este panel, que me alegra muchísimo que hayan jóvenes así ya de esta envergadura, hayan tomado la antorcha, que ya algunos de nosotros han quedado en el camino y otros que que no somos capaces ya de trabajar con tanta eficiencia, estén dispuestos a seguir adelante. Pero desde mi punto de vista, yo creo que esencialmente ellos han entendido cuál es el trabajo nuestro. El trabajo nuestro es, más allá de los partidos políticos, más allá de las inclinaciones que pueda tener uno u otro, perseguir el fin que hemos, desde un principio, se nos ha estado escapando de la mano. Es la libertad de Cuba, el Estado de Derecho, la democracia, etc. Por mi parte, ¿qué se pudiera hacer? Yo creo que la administración que acaba de entregar el poder, o sea, es la administración del presidente Trump, ha tenido muchos aciertos en cuanto a oprimir, apretarle las tuercas al régimen, y eso es efectivo, porque cuando se va a negociar hay que tener cartas para negociar. No obstante esto, creo que en la pasada administración del presidente Obama no todo fue negativo. Cometió algunos errores, quizás por ingenuidad o quizás por consejos de personas o grupos que equivocadamente lo llevó a hacer demasiadas concesiones, y ya eso perdía la naturaleza de la negociación. No obstante, sin embargo, creo que hubo un logro en cuanto a que hubo una expectativa intensa dentro del pueblo cubano en un momento determinado, que esperaban un cambio, que esa expectativa pudo aprovecharse, pero repito, el régimen ya, debido a la ingenuidad de algunos, pues aprovechó la situación y en cuanto pudo, volvió a tirar el cerco, volvió a romper relaciones diplomáticas, y eso es esencial, las relaciones, más allá de toda la presión que se pueda poner. El pueblo cubano tiene que tener una visión de que hay alguien que lo está ayudando, y eso tiene que concretarse. Así pues, me decía que yo puedo aconsejar aquí en esta cosa. Bueno, pues lo que yo le puedo aconsejar a la actual administración, me gustaría, es que no vayan a darle marcha atrás a todas las medidas que se han dictado de presionar al régimen para que le dé al pueblo lo que se merece, que es su libertad y su democracia. Pero al mismo tiempo, procurar abrir las puertas, la relación diplomática, si fuera posible, o algún tipo de relación en la que el pueblo no se sienta aislado, el pueblo cubano no se sienta aislado, porque en el momento actual ahí está el cerco, ahí está la nueva cortina de bagazo, está funcionando nuevamente, y esa es la que hay que romper, pero sin entregar las concesiones que ya, o sea, los logros que ya ha tenido la administración anterior de apretar y de ponerlos en una situación bien difícil, sobre todo económicamente. Pero hay que brindarle al pueblo algo más de una señal
desde la distancia, ¿no? Hay que tener un contacto concreto con el pueblo. Eso es lo que yo aconsejaría. Claro, estoy hablando aquí de algo que pudiera considerarse como la cuadratura del círculo, ¿no? Pero bueno, eso es lo que veo. Por un lado, apretar, pero por el otro, tratar de llegar al pueblo directamente. Y eso es lo que, no sé cómo lo haremos, pero hay que ayudar en esa dirección. Ustedes que son más jóvenes, a lo mejor tienen más luces que yo para indicar qué es lo correcto. No, nos has iluminado mucho, Félix, y te agradezco muchísimo esas palabras porque coinciden en una medida con lo que desde la plataforma Cuba Decide, que recordemos no es partidista. Yo creo que en general el movimiento democrático cubano dentro o fuera de la isla no está para apoyar uno u otro partido político, está para presionar en favor de un tipo de política hacia Cuba, y esa debe ser transversal a todos los partidos políticos democráticos del mundo y también de los Estados Unidos, y en el caso de Cuba Decide está muy clara, ¿no? Va por presionar a la dictadura, pero presionarla en función de apoyar el reclamo de cambio del pueblo cubano, ¿no? Es el pueblo cubano el protagonista de su propia historia, así debe ser. Somos los cubanos quienes debemos decidir y definir nuestro futuro, pero definitivamente necesitamos de la comunidad internacional y necesitamos de la ayuda también, a veces tan concreta como la ayuda humanitaria que necesitan tantas familias cubanas en este momento, que nosotros intentamos hacerles llegar toneladas de comida, y el régimen cubano se las robó en un momento en que la gente en que muchas familias están pasando mucho trabajo para conseguir el plato de comida de todos los días, ¿no? Esta es la realidad de nuestro país, por eso es tan importante la acción de la comunidad internacional. Ustedes de alguna manera lo han tocado y me parece muy importante rescatarlo, ¿no? Parte de presionar a la dictadura pasa por no comenzar a entregar de manera unilateral concesiones, de una manera de ver esta nueva etapa en la que entra también los Estados Unidos es como una oportunidad. Y yo creo que ahora el presidente Biden tiene una caja de herramientas, en una medida también por las medidas que se han tomado durante la administración anterior para presionar a ese régimen en función de algo que mencionaba, creo que lo mencionabas tú, Rey, que es precisamente en favor de la salida de la dictadura y de darle el poder a quien debe tener el poder desde el principio, que es la ciudadanía cubana, ¿no? Ese soberano en la democracia es el pueblo, y eso es lo que no ha pasado en nuestro país por más de 60 años. Yo no soy ciudadana norteamericana, no voto en este país, pero ustedes sí lo son. Ustedes sí tienen un peso, tienen una voz que ojalá sea escuchada desde sus diferentes posiciones. Se nos acaba el tiempo del panel, pero sí les pido un último mensaje. Ustedes pueden escoger a quién, o a los políticos y aquellos que tienen la capacidad de tomar decisiones, o a sus hermanos y hermanas de la comunidad cubanoamericana en este país, en los Estados Unidos. Por favor, cada uno de ustedes, sus últimas palabras para cualquiera de las dos audiencias. Bueno, Rosa, ante todo, darte las gracias a ti y a todos los que están en el panel, Vanessa en particular. Yo soy fan de su obra, así que me alegra muchísimo verte aquí con Rosa. Creo que es tan importante, Rosa, que todas las personas que nos están viendo, independientemente en donde vivan, sean ciudadanos americanos o no, vivan en Europa, es saber que si obviamente tienen una pasión por el tema de Cuba, les interesa el tema de Cuba, les interesa el futuro de su país, utilicen esa pasión para presionar a sus líderes en su comunidad, no importa quiénes sean, a favor de ese fin común que tenemos todos, que es la libertad de Cuba. Así que si uno vive en Kentucky, si uno vive en Georgia, en New Jersey, en España, donde sea, presionar a sus líderes locales, sean sus congresistas, sean sus senadores, sea el alcalde, etcétera, para que no pacten con la dictadura. La dictadura tiene todo un Estado a su disposición y está dispuesta única y exclusivamente para mantenerse en el poder, y nosotros tenemos esa obligación de hacerle frente
a eso y combatir de la manera que podemos. Y dentro de esta época del siglo XXI, las redes, este medio es un perfecto ejemplo de ello, pero también comunicarnos a través de Twitter, a través de Facebook, presenciarnos cuando sea posible en las posibilidades que tengamos para presionar a todos los líderes que sí tienen ese poder de decidir, que sí tienen ese poder de presionar para que ejerzan ese derecho que tienen y le exijan a la dictadura cambios verdaderos antes de concederle cualquier cambio político, antes de concederle concesiones y favores diplomáticos y lo demás. Bueno, yo me atrevo a ser el próximo que se lance a la palestra aquí ahora. Yo apoyo esas palabras de Rey 100%. Yo creo que ese es el trabajo que tenemos que hacer nosotros en cuanto a nuestros políticos y a su vez nuestros políticos hacerlo a favor de nuestro pueblo. Así es que no queda más nada que señalar. Creo que los partidos no son nada más que el medio para llegar a un fin, y el fin que nosotros procuramos es el mismo. Así es que mantengámonos ahí poniendo presión a nuestro funcionario inmediato, los que sean ciudadanos, y aunque no sea ciudadano, bueno, gritando en la acera. Pero hay que ponerse las pilas, ¿no? Como decimos, y ayudar a nuestro pueblo de esta manera que a nosotros nos está dado y sin embargo a ellos no. Muchas gracias. Ahí puedo seguirle a Félix en decir que uno de los problemas que hemos tenido es que la historia cubana se ha contado mucho acá por personas norteamericanas o gente desde afuera de Cuba. Y hay una gran diferencia de darle micrófono a la gente dentro de Cuba para que cuenten su propia historia. Y eso lo más que lo podamos hacer como escritores, como amigos, como cubanos, como editores, más y más darle la luz, darle el micrófono para que ellos hablen, es para mí algo sumamente importante para cambiar cómo vemos verdaderamente la historia de Cuba que ha sido ocultada, básicamente. Así es. Muchas gracias, Vanessa. Gracias. Primeramente, gracias otra vez a Rosa María Payá y Cubit Aside para dejar a nosotros hablar y poder participar en este evento tan especial. Y estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Creo que el Rey lo dijo maravillosamente. Todos estamos unidos y creo que mis últimas palabras sería mantener la esperanza y recordar que los obstáculos son más fácil realizados juntos y unidos. Así que recordarnos que todos estamos trabajando para el mismo objetivo. Así es. Muchas gracias, Janet, Rey Anthony, Félix, Vanessa. Un saludo muy especial para tu papá, Janet, que sé que nos va a estar viendo, y para todos los cubanos que dentro o fuera de Cuba son víctimas de la represión y de la brutalidad de ese régimen que entre todos vamos a cambiar, y yo realmente pienso que estamos más cerca de hacerlo cada día. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, Rosa. Y así llegamos al momento más importante, o al menos al anuncio más importante de esta tercera emisión de Rumbo al Cambio, y es que hoy lanzamos la segunda etapa de la plataforma Pasos de Cambio. Seguro recuerdan este evento maravilloso que ocurrió en la Torre de la Libertad para reafirmar el acuerdo por la democracia desde un espacio que reúne a la mayor parte de la oposición y de la sociedad civil cubana, y que llamamos Pasos de Cambio. Bueno, queremos dar un paso más, y por eso cubanos en la isla y en el exilio, participantes de la plataforma Pasos de Cambio, te invitamos nuevamente a unirte para proponer pasos concretos a nuestro pueblo y también a la comunidad internacional en favor del cambio de sistema en Cuba y en solidaridad con el pueblo cubano. Es muy importante que nuestra voz se escuche, es muy importante que el mundo que quiera saber pueda ir a un lugar para encontrar nuestras propuestas, que los cubanos que quieran saber y participar puedan ir a un lugar para encontrar nuestras propuestas. Estamos invitándolos a todos a enviar sus propuestas a la plataforma Pasos de Cambio. Todas las propuestas, absolutamente todas las propuestas, serán publicadas íntegramente. Inicialmente se proponen algunos temas, por supuesto, se irán ampliando
Pero es muy importante, es urgente que el mundo conozca qué estamos solicitando, por ejemplo, de las democracias de las Américas con respecto a Cuba. ¿Qué estamos solicitando de la política exterior de los Estados Unidos? ¿Qué estamos solicitando de la política exterior europea? ¿Qué le estamos proponiendo al pueblo cubano para la movilización ciudadana? Bueno, todas sus ideas, todas sus propuestas pueden encontrar un espacio común, una plataforma común en Pasos de Cambio. Pueden conectarse, entrar y enviar ya su propuesta. Las planillas se encuentran en pasosdecambio.com y así queda abierta esta segunda etapa en la que seguimos avanzando en favor de ese cambio que nuestro país quiere, que nuestro pueblo tanto necesita. Muchas gracias absolutamente a todos los que han sido parte de este Rumbo al Cambio número 3 desde la plataforma, desde la iniciativa ciudadana Cuba Decide, a cada uno de los políticos, de los activistas, de los cubanos de todas partes que alzan su voz también para ser muy claros con respecto a la ayuda que es necesaria de parte de la comunidad internacional. Nosotros estamos convencidos de que somos los cubanos quienes debemos definir, quienes debemos decidir el futuro de nuestro país y por eso los invitamos a todos, absolutamente a todos, a sumarse a esta iniciativa que va por el cambio de sistema en nuestro país. Muchas gracias.